Dijiste que la gente te culpaba. Sí, que tal vez tengas a alguien a quien culpar, porque la gente quería que siguiéramos adelante cuando ya no nos sentíamos bien. La mayoría de la gente cree conocer a Agneta Feldskog. No lo hacen. Detrás de la magnificencia, la belleza y la fama se esconde una historia que mantuvo oculta durante años. Estuvo terriblemente cerca de la muerte. 2 veces, contó una versión de la muerte de su madre que no era del todo cierta. Y el amor que una vez definió su vida se transformó lentamente en algo mucho más doloroso de lo que nadie esperaba. Esta no es la historia que la gente celebra. Esta es la que ella luchó por mantener oculta. Y una vez que la escuches, nunca la volverás a ver de la misma manera. La chica que nunca quiso ser famosa. Antes de la fama, antes de ABBA, las cámaras y las multitudes que gritaban, su cuerpo ya se estaba rindiendo al miedo. La primera vez que Agneta tuvo que pararse frente a la gente para promocionar su música, le temblaban las piernas. Su voz sonaba débil. Ella misma lo admitió más tarde. Tomé pastillas para controlar mis nervios. Me temblaban las piernas y me sentía muy tonta. Esto no fue el resultado de años de presión y éxito mundial. Era solo el comienzo, cuando aún era adolescente. Y, sin embargo, su vida ya estaba predestinada mucho antes de que pudiera comprenderlo. A los 6 años, su padre, Ingvar, la empujó al escenario para un espectáculo navideño. Personas cercanas a la familia afirman que desde el momento en que la oyó llorar al nacer, estuvo convencido de que su voz era excepcional. Pero esa convicción conllevaba un control estricto. Se volvió extremadamente protector con esa voz, casi obsesivo. Cuando ella lloraba de niña, él se enfadaba. Creía que llorar demasiado la dañaría. Luego llegó su primera actuación. Con tan solo 6 años, se plantó frente a un público, con la expectativa de que diera la talla. Y cuando terminó, el público se puso de pie. Aplaudieron, fuerte, inmediatamente. Abrumador. Eso era todo lo que Ingvar necesitaba. Desde ese momento, ya no tenía esperanzas. Estaba seguro. Iba a convertirla en una estrella. Después de eso, siguió muy de cerca su carrera. La llevó a Estocolmo para su primera grabación. Incluso coescribió una de sus primeras canciones. Fue apoyo o presión de la que no pudo escapar. Nunca se obtuvo una respuesta clara. Sin embargo, su talento era innegable. Escribió su primera canción a los 6 años. Aprendió a tocar el piano a los 8. Cantaba en el coro de la iglesia. A los 13 años, formó un grupo musical femenino. Luego, a los 15, tomó una decisión que la mayoría de la gente jamás se atrevería a tomar. Abandonó los estudios por completo. Se unió a la orquesta de Bernd Enghart como vocalista principal. Todo sucedió muy rápido. Demasiado rápido. A los 16 o 17 años, escribió Jaguar Soshar. Nació de una verdadera decepción amorosa. Su primer novio la había engañado y había terminado la relación. Esa canción alcanzó el número 1 en Suecia en enero de 1968. Aún no había cumplido los 18 años y el país ya conocía su nombre. Luego llegó a Alemania. Su compañía discográfica la envió allí en 1968, un mercado más grande, una oportunidad mayor. Esa era la promesa. En cambio, se topó con algo completamente distinto. Conoció a Dieter Zimmermann, un productor. Era mayor que ella, ya consagrado. Él tenía el control. Se involucraron. Él la comprometió. Y poco a poco, todo a su alrededor comenzó a cambiar. Las canciones que le obligaban a cantar le parecían inapropiadas. Las consideraba horribles. Los productores intentaron remodelar su voz, eliminar la emoción pura que la hacía diferente, hacerla más comercial, más fácil de controlar. Imagina ser una adolescente en un país extranjero, atada a un hombre mayor, rodeada de gente que te dice que no eres lo suficientemente buena. En algún momento, algo dentro de ella se rompió. Lo analizó todo y pensó, no puedo seguir así. Y eso fue todo. Rompió el compromiso. Se marchó de Alemania. Dejó atrás toda la situación y regresó a Suecia. Había terminado. Pero el daño no desaparece solo porque salgas de la habitación. Esa inseguridad la acompañó. Incluso después, dentro de ABBA, se sentía inferior a los demás. Sentía que su inglés era más débil. Sentía que su confianza era frágil. Ella misma lo dijo. No soy una bailarina de cabaret. A las demás les gusta la fiesta. A mí me gusta estar sola. Ella se autodenominaba una paleta de pueblo, alguien ajena al mundo en el que vivía, y entonces llegaron las cámaras. En la cima de su fama, se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas del país. Pero ella lo odió. Un titular en Australia ignoró por completo su actuación y se centró únicamente en su cuerpo. Decía que su trasero era más interesante que todo el espectáculo.
Agnetha, con su trasero, le dio un aire aburrido al espectáculo. Respondió con una broma irónica. ¿Acaso no hay traseros en Australia? La gente se rió, pero en privado odiaba lo que eso significaba. La vigilaban, la degradaban y la convertían en algo que no se sentía ser. Pero en su interior odiaba lo que eso significaba. Ser vigilada, ser degradada, ser convertida en algo que no se sentía ser. Y esa sensación, esa duda silenciosa y constante, no desapareció. La persiguió, y a partir de ahí, la situación solo empeoró. La hermosa prisión, lo que Abba realmente le hizo. Mientras el mundo veía a Abba brillar bajo los focos, Agnetha Feldskog ya vivía con un miedo silencioso. Miedo a las personas que la amaban. En entrevistas, habló abiertamente sobre los extraños sueños que había tenido en la cima de su éxito. Soñaba con ser asfixiada por sus propios fans. Multitudes agolpándose, manos por todas partes, sin espacio para respirar. Y cuando despertó, ese miedo no desapareció. La siguió hasta el escenario. Desde fuera, todo parecía perfecto. Conoció a Björn Ulvaeus en 1968. Se enamoraron gracias a la música. Se casaron el 6 de julio de 1971. Incluso tocó el órgano en su propia boda. Tuvieron 2 hijos. Linda en 1973. Cristiano en 1977. Luego llegó Abba. 2 parejas. 4 voces. En 1974, ganaron Eurovisión con Waterloo. A partir de entonces, no hubo quien los detuviera. Se convirtieron en una potencia mundial. En un momento dado, fueron la segunda empresa que más ingresos por exportaciones generó en Suecia, después de Volvo. El mundo fue testigo de brillo, lentejuelas y alegría sin fin. Pero para ella, la sensación era diferente, como una prisión, en cierto modo. En un momento dado, se sinceró sobre un momento que la marcó para siempre. Acababa de terminar una actuación y se subió al coche, pensando que por fin estaba a salvo. Entonces ocurrió. Los fans se abalanzaron sobre él. No lentamente, no con calma, rodearon el coche y empezaron a golpear las ventanillas. Manos, puños, una y otra vez. Se quedó conmocionada. Dijo que el cristal ya no se sentía sólido. Se sentía frágil, como si fuera a romperse y caer hacia adentro, hiriéndola, perforándole la piel por todos lados. Se quedó allí sentada, atrapada, viendo cómo los rostros se acercaban, oyendo cómo los golpes se hacían más fuertes. ¿Era amor o algo completamente distinto? Se preguntó. Esta amarga experiencia fue lo que exacerbó su miedo escénico. En los últimos años de Abba, no podía subir al escenario sin algo que la apoyara. Al final, no podía subir al escenario sin haber tomado un whisky, dijo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. En 1979, durante su gira por Estados Unidos, la banda abordó un jet privado que había pertenecido a Howard Hughes. Se suponía que sería un simple vuelo de Nueva York a Boston, pero se convirtió en algo inesperado. El avión se quedó con poco combustible y chocó con un tornado. El primer intento de aterrizaje fracasó. En el segundo intento, finalmente aterrizaron en Manchester, New Hampshire. Agnetha jamás olvidó aquel incidente. Después de eso, se negó a volar, completamente. Ella optó por viajar en autobús, pero ni siquiera eso la protegió. En 1983, en una autopista sueca, el autobús volcó. La arrojaron por una ventana. Otro momento que pudo haberlo acabado todo. Sobrevivió. Y lo único que pudo decir fue, debo tener un ángel de la guarda que me protege. He tenido muy mala suerte, pero he sobrevivido. 2 experiencias cercanas a la muerte. Años de presión constantes. Y aún así, el mundo esperaba que sonriera. En casa, el miedo la seguía a todas partes. Existían amenazas reales. Sus hijos, Linda y Christian, fueron amenazados con ser secuestrados. Imagínense lo que eso supone para una madre. Había que asignarle seguridad. La protección se convirtió en parte de la vida cotidiana, e incluso en el lugar que se suponía que debía sentir como suyo, seguía sin sentirse parte de él. Dentro de Abba, se sentía fuera de lugar con los demás. Ellos se desenvolvían con naturalidad en la fama. Se reían. Ellos socializaban. Lo aceptaban. Ella no podía. Lo dijo claramente. Yo era la oveja negra. Los demás eran más sociables. El mundo los trataba como a la realeza, pero ella nunca lo sintió. Éramos de la realeza, pero hasta el día de hoy me cuesta mucho verme como una estrella mundial. Y luego estaba la parte de la que no podía escapar. Su imagen, los disfraces, las cámaras, la forma en que la miraban incluso antes de oírla cantar. Se convirtió en la chica pin-up del grupo, quisiera o no. La multitud gritaba sobre su cuerpo, no sobre su voz.
Toda una etapa de su vida se redujo a su apariencia bajo esos focos. Finalmente, todo llegó a un abrupto final. Abba se separó. La ruptura se produjo cuando las grietas ya eran demasiado grandes para ocultarlas. Su matrimonio con Björn Ulvaeus se había roto. La tensión dentro del grupo se había estado acumulando durante años. La presión, los viajes constantes, la tensión emocional. Todo se le vino encima de golpe. Agatha se derrumbó. Ella solozó. No suavemente, no en silencio. Se encerró en sí misma. Apenas hablaba. Solo unas pocas personas llegaron a ver ese lado de ella. El mundo presenció la separación de la banda. Ella sintió el derrumbe de todo aquello por lo que había intentado sobrevivir. Además, dejó de escuchar a Abba por completo. No durante semanas, durante años. Necesitaba descansar después de Abba. Estaba tan cansada de viajar, cansada de todo. No escuché canciones de ABBA durante muchos años después de que nos separamos, dijo Agatha en una entrevista. La oferta de Ben llegó años después. $1,000 millones por una reunión multitudinaria. La respuesta llegó rápido. Dijimos que no había ninguna posibilidad. Imposible. Muchos creían que habían perdido la cabeza. ¿Cómo podían rechazar semejante oferta? Lo que no comprendían era la razón de ese rechazo. Años de dolor, trauma y desamor. Y Agatha fue quien más lo sintió. Lo que la gente no veía era lo cerca que estuvo de derrumbarse. Y justo cuando parecía que lo peor había pasado, algo mucho más personal comenzó a desmoronarse. Y todo empezó con su pareja, Björn. La canción sobre el desamor y la pérdida. En 1980, Björn se sentó, se sirvió una copa y escribió una canción sobre la pérdida de su esposa. Luego entró al estudio, le entregó la letra y le pidió que la cantara. Ella leyó la letra. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y aún así dijo que sí. Esto no fue años después del dolor. Esto fue justo en el momento presente. A finales de 1978, la relación entre Agatha Feldskog y Björn Ulvaeus ya había comenzado a deteriorarse. En enero de 1979, solicitaron el divorcio, que se finalizó en julio de 1980. Pero para el mundo, todo parecía tranquilo y controlado. Lo llamaron un divorcio feliz. Más tarde, ella admitió la verdad. Siempre le dijimos a los medios que era un divorcio feliz, lo cual, por supuesto, era una farsa. Obviamente, todos sabemos que no existen los divorcios felices, especialmente cuando hay hijos de por medio. Detrás de esa fachada, ella se estaba desmoronando. Se describió a sí misma como emocionalmente destrozada. Esa es la palabra que eligió, destrozada. Estaba destrozada, y mientras aún intentaba asimilarlo, sucedió algo más que la hirió aún más. A los pocos días de su separación, se vio a Björn en público con otra mujer, Lena Kellerho. Se parecía muchísimo a Agatha, el mismo pelo rubio, la misma presencia. Era imposible no compararlas. Hay informes de que se topó con un periódico que hablaba de la relación. Vio las fotos, vio la comparación reflejada en su rostro. Algo se rompió dentro de ella. Agarró el papel y lo rasgó, no una sola vez, no a la ligera. Arrancó las partes donde aparecía Lena y las hizo pedazos. Y con el paso del tiempo, esa relación no se desvaneció, sino que se profundizó. Björn se casó con ella en 1981. Mientras tanto, Agatha seguía en terapia. Ahora, regresa a ese estudio. Björn compuso la canción a toda prisa. Más tarde contó que tenía una botella a su lado y que la letra le surgió en aproximadamente una hora. El título provisional era La historia de mi vida. Todos coincidieron en una cosa. Tenía que ser su voz, así que él se la dio. Allí estaba, de pie, sosteniendo palabras que reflejaban su propia vida, frases que herían profundamente. Demasiado cerca. Y aún así, se acercó al micrófono. ¿Qué otra opción creía tener? ¿Rechazarse? ¿Alejarse? ¿O quedarse allí y dejar que el mundo la escuchara? Eligió cantar. Soy una persona muy sensible, y traté de plasmar mi experiencia vital y mis sentimientos, todo, en esta canción. Así lo explicó ella. Y se nota. Cada línea transmite dolor, cada palabra se siente real, porque lo fue. Pero había una frase que tenía que cantar sola. Dime, ¿ella besa como yo te besaba? Piensa en eso, cantando esa frase. Sabía que ya existía otra mujer parecida a ella, una mujer que el mundo pronto aceptaría, y tenía que interpretarlo como si fuera una simple canción. El videoclip se filmó en julio de 1980, apenas 10 días después de que el divorcio se hiciera oficial. Agnetha no tuvo tiempo ni para recuperarse. Tras la terrible experiencia, Agnetha intentó reconstruir su vida.
Buscó estabilidad en ámbitos que ya eran complicados. El psiquiatra Håkan Lundbäck Selbraud, quien intentó salvar su matrimonio, pasó a formar parte de su vida después de que éste se derrumbara. Por desgracia, la relación solo la agotó aún más. Håkan la traicionó. Sabía demasiado sobre sus defectos y secretos. Y con el tiempo, empezó a usarlos en su contra. La relación nunca terminó oficialmente. Simplemente le daba las buenas noches después de una llamada tardía y ahí terminaba todo. Él nunca volvió a contestar sus llamadas. Entonces resurgió la esperanza. Se enamoró de Lars Erik Eriksson, un atleta de nivel nacional que vivía lejos del caos de su mundo. Esta vez, la sensación era diferente. Les dijo a sus amigos que quería casarse con él. Quería que formara parte de la vida de sus hijos. Ella quería algo real, pero no duró. Él no pudo soportar la atención que ella recibía. Allá donde iban, él desaparecía tras la fama de ella. Se convirtió en el novio de Agneta. Nada más. Se marchó a los pocos meses. Así, sin más. Y la cosa no quedó ahí. Entabló otra relación con Dick Hawkinson. Luego, con Thorbjorn Brander, el mismo hombre asignado para protegerla tras las amenazas contra sus hijos. ¿Qué nos dice esto? Que buscaba Anhalaba. Intentaba reconstruir algo estable en una vida que se tambaleaba constantemente. Pero cada vez que intentaba agarrar algo sólido, se le resbalaba. Y poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, empezó a desaparecer. Los años que pasó desapercibida. Agneta no desapareció de forma dramática, simplemente dejó de estar presente. Tras su divorcio de Björn Ulvaeus, publicó 3 álbumes en solitario a lo largo de la década de 1980. Abrázame, Ojos de Mujer, Estoy Sola. Lo hicieron bien, la voz seguía ahí. El público seguía allí, pero después, silencio. Pasaron 17 años y no hubo nuevas grabaciones. ¿A dónde fue? Se retiró a su finca en Eckerö, una isla tranquila a las afueras de Estocolmo, remota, aislada, y entonces, en medio de ese silencio, hizo algo que nadie vio. En 1990, se casó en secreto con Thomas Sonnenfeld, sin anuncio, sin prensa, ni una sola fotografía, nada, como si intentara construir algo frágil en un lugar donde nadie pudiera tocarlo. ¿Por qué alguien llegaría tan lejos para ocultar algo que se supone que es motivo de alegría? Pero aquello a lo que se aferraba no duró. El matrimonio fracasó en 2 años, y el público se enteró solo a través del divorcio. Ninguno de los dos habló jamás de lo sucedido. Algunos que la seguían de cerca creían que su situación era incluso peor que la de su madre. Quienes afirmaban haberla visto en aquella época decían que solía llevar pañuelos, incluso sin sentido aparente, como si ocultara algo. Moretones, marcas, algo que no quería que el mundo cuestionara. Y luego están las historias que parecen casi irreales, pero que se resisten a desaparecer, que veía a su madre en sueños, diciéndole que corriera, las mismas palabras que una vez le había dicho, corre, no mires atrás. Pero esta vez no lo hizo, se quedó demasiado tiempo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Era miedo? ¿Miedo a ser vista como inestable? ¿Miedo a que el mundo la viera derrumbarse de nuevo? ¿Qué ocurría dentro de esa casa? Nadie ha podido explicarlo del todo. Poco después, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse otra vez. Su madre había muerto. Luego, al cabo de 1 año, su padre también falleció. 2 pérdidas consecutivas. No tuvo tiempo de asimilar ninguna de las dos. No tenía a nadie en quien apoyarse. Más tarde dijo que fueron años terribles, entre los 40 y los 50. La palabra terribles se queda corta para describirlo. Y poco a poco algo empezó a apoderarse de mí. Miedo. No solo incomodidad. No es solo ansiedad, es miedo real. Miedo a las multitudes. Miedo a los espacios abiertos. Miedo a abandonar su hogar. Durante este período, se adentró aún más en Eckerö, más adentro del bosque. Construyó una casa más pequeña, con un patio interior privado al que nadie podía ver, porque ser vista ya le había costado demasiado. Así pasaron los años. En 1996, publicó su autobiografía, As I Am, el libro que omitió la verdad más oscura que guardaba sobre cómo murió realmente su madre. Ese mismo año, lanzó discretamente un álbum recopilatorio, My Love, My Life, sin promoción, sin apariciones públicas, solo la música, publicado sin ella. Fue durante este período cuando la depresión comenzó a instalarse lentamente y finalmente se sintió tan sola que le abrió la puerta a un hombre. Un acosador que había estado obsesionado con ella desde niño. Lo que siguió no fue una historia de terror. El acosador obsesivo. El 24 de diciembre de 1999, la vida de Agneta pasó ante sus ojos. Estaba dentro de su casa.
Las puertas estaban cerradas con llave. Las puertas estaban aseguradas. Las ventanas estaban cerradas. Todo estaba en orden. Y, sin embargo, alguien logró entrar. Un solo hombre. Gert van der Graaf. Alcanzó a ver una sombra que pasaba junto a la ventana. Se movía rápido. Demasiado rápido. Entonces se giró. La miró fijamente y, en ese instante, pareció sonreír. No era normal. No era cálido. Había algo raro, como si se estuviera burlando de ella, diciéndole que era tonta por pensar que podía deshacerse de él. Agneta estaba aterrorizada. Inmediatamente llamó a la policía. Él volvió a entrar a la fuerza. Lo vi. No me estoy volviendo loco. Lo vi. Ella gritó. Ese momento se había estado gestando durante años. Gert van der Graaf la vio por primera vez en 1974 durante Eurovisión. Tenía 8 años. La vio interpretar Waterloo, y algo se le quedó grabado en la mente. Más tarde lo dijo él mismo. Desde ese momento, creyó que ella estaba destinada para él. No dejó de sentir lo que sentía. Construyó su vida en torno a ello. Aprendió sueco para poder entenderla. Ahorró dinero. Dejó los Países Bajos y se mudó a Suecia. Estudió sus rutinas, su mundo, los lugares que frecuentaba. Años después, encontró la manera de contactarla. Gert van der Graaf estaba en una cama de hospital tras un accidente cuando le escribió. Escribió como alguien que había estado observando su vida durante años, estudiándola, siguiéndola de cerca. La carta le llegó en el peor momento posible. Estaba sola, agotada, desconectada del mundo en el que antes vivía, y por razones que nadie ha explicado del todo, fue a verlo. Para ella, tal vez pareció un gesto de amabilidad. Para él, lo significaba todo. Confirmaba lo que había creído desde niño, que podía llegar a ella, que podía formar parte de su vida. Y desde ese momento, no la soltó. Era 16 años menor que ella, pero actuaba con una madurez impropia de su edad. La hizo sentir vista y deseada de nuevo. Britta Ullman lo comprendió casi de inmediato. Había pasado años cerca de Agneta, trabajando para ella. Entendía cómo pensaba, cómo afrontaba las situaciones y cuáles eran sus puntos débiles. Y esto no le parecía bien. Se lo advirtió claramente. Esto era una obsesión. Esto no iba a terminar bien. Pero Agneta le permitió quedarse de todos modos. No pasó mucho tiempo antes de que la situación diera un giro. Gert van der Graaf apareció en la televisión holandesa y lo contó todo. Afirmó que habían tenido relaciones íntimas casi 100 veces. Como prueba, mostró una pequeña libreta llena de mensajes escritos a mano por Agneta. Él hablaba de ello como si fuera un cuento de hadas. Para ella, fue como una violación. Algo íntimo había sido arrebatado y convertido en espectáculo. Entonces supo que no podía continuar, así que le dijo que necesitaban espacio. Pero para ella, todo había terminado. Para él, no lo era. Fue entonces cuando comenzaron las cartas. No una, no occasionalmente, sino todos los días. En 1999 llegó a su límite. Le escribió. No con cortesía, no con cuidado. Gert, quiero que me dejen en paz. No hay esperanza para nosotros juntos. No quiero más cartas. Nada más. Esa era la frase. Ese era el momento en que debería haber terminado. Pero él lo ignoró. Empezó a acosarla. Finalmente, irrumpió en su casa en Nochebuena. Y así fue como terminó dentro de su casa. La policía llegó y lo sacó. En abril de 2000, fue acusado de comportamiento amenazante. Uno pensaría que eso lo cambiaría. Pero no, solo lo enfureció y lo desesperó aún más. Él respondió cruzando otro límite. Tomó su carta privada, aquella en la que ella le pedía que la dejara en paz, y se la entregó a un periódico. Fue publicada. Sus palabras fueron reveladas sin su consentimiento. Él fue declarado culpable. Se dictó una orden de alejamiento. Incluso fue deportado. Pero eso no puso fin a la pesadilla de Agneta. En 2003, regresó. Fue arrestado de nuevo, y finalmente se le prohibió la entrada a Suecia. Cuando la prohibición expiró en 2005, regresó. Fue visto cerca de su casa. Huyó cuando la policía lo vio. Y aún así, siguió volviendo. No paró. Durante años, ni siquiera después de todo. Cuando Agneta lanzó su nuevo álbum en 2004, My Coloring Book, rompiendo 17 años de silencio discográfico, la reaparición de Gert cerca de su finca ese mismo año la dejó demasiado asustada como para hacer promoción. El álbum no tuvo el éxito esperado como consecuencia directa. Su acosador saboteó su regreso a la música. Y, poco a poco, las personas de su entorno se fueron alejando. Britta Ullman puso fin a su amistad. Le había advertido, pero Agneta nunca le hizo caso. Y así, una de las últimas personas que realmente comprendían a Agneta se fue.
Y volvió a sentirse sola, pero la pesadilla aún no había terminado. Porque en 2023, cuando Agneta Feldskog tenía 70 y tantos años y llevaba décadas intentando que la dejaran en paz, el mundo le dio a su verdugo algo contra lo que no pudo luchar. Una plataforma global, los peores años y el mejor final. Ella lo describió como una historia sobre cómo un amor platónico de la infancia se convirtió en algo que marcó la vida de un hombre. Así lo plantearon. ¿Qué clase de mundo convierte la pesadilla de una mujer en contenido? Ni siquiera los involucrados comprendían en qué se habían metido. La experta en acoso que participó en el documental, Zoe Dronfield, también víctima de acoso, se enteró después de la filmación de que su acosador la había apuñalado en la garganta y le había provocado una hemorragia cerebral. Cuando supo que Agneta había rogado que no se hiciera, dijo: «Me estremezco de incomodidad solo de pensarlo. Es muy cruel hacer esto si Agneta no lo quería. Si me lo hubieran dicho, jamás habría estado de acuerdo». Susanne Strand, experta sueca en criminología, criticó la idea por completo. Afirmó que en la historia del acosador no se centra la atención en la víctima, sino que se le quita la identidad. Se protege a la persona que lo vivió, pero eso no fue lo que pasó. En cambio, al hombre que se había negado a abandonar su vida, se le dio una plataforma, y la aprovechó. El propio Gert se sentó frente a la cámara y dijo: «Esto no ha terminado, al menos no por mi parte, la echo de menos. No deja de dar vueltas en mi cabeza. Quizás sea algo a lo que nunca pueda renunciar, no hasta mi último aliento». La directora admitió más tarde algo que empeoró las cosas. Dijo que usar el nombre de Agneta les ayudó a llegar a un público más amplio. Esa fue la justificación. Su dolor se utilizó para atraer espectadores, pero su historia no termina ahí, porque sucedió algo muy diferente. Lo que siguió fue el álbum Voyage, lanzado en 2021, la primera música nueva de ABBA en 40 años. Y en ese estudio, se encontró frente a Björn Ulvaeus por primera vez en décadas, volviendo a colaborar con él. El hombre que había plasmado su divorcio en una canción y le había pedido que la cantara. Björn describió posteriormente aquel momento en el estudio. Dijo que miró a los ojos de Agneta y vio calidez, amistad, lazos que 4 décadas no se habían roto. Cuando ella le devolvió la mirada, no había ira ni resentimiento. Lo había superado. Tras todo lo sucedido, ella optó por la paz. En marzo de 2024, los 4 miembros de ABBA se reunieron en el Palacio Real de Estocolmo. Carlos XVI. Gustavo les otorgó la condecoración de Comendador de Primera Clase de la Real Orden de Vasa, siendo la primera vez en casi 50 años que se concedía este honor a ciudadanos suecos. Agneta lo aceptó con una calidez que muchos no habían visto en años. Algunos creen que ese momento, al estar allí de nuevo con el grupo, le brindó una especie de sanación silenciosa. Hoy, ella sigue viviendo en Equero, tranquila y privada. Su hijo Christian vive cerca. Su hija Linda también vive cerca. Ahora tiene nietos. Puede volver a volar, pero solo distancias cortas. Sigue asistiendo a terapia. Ella no se expone al público a menos que ella lo desee. Ya no da explicaciones. No tiene por qué hacerlo. Porque a estas alturas la verdad es simple. Sobrevivió a todo lo que intentó destruirla. Y ahora, protege lo que queda.